Libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a estar saltando en unos cuantos capítulos. Vamos a empezar en el capítulo 18. A ver si podemos meternos un poquito en qué es lo que había en el corazón y en la mente de los individuos que vivieron la experiencia que vamos a ver hoy. Capítulo 18 del Evangelio de Juan. La verdad es que Juan es un libro muy especial. Es un libro de los 4 evangelios, a mí es uno de los que más me atrae. Muchos de mis sermones, aunque tú puedas encontrar el mismo relato en otros evangelios, el de Juan es especial. A mí me llama de una manera especial. Juan capítulo 18, nos encontramos al Maestro, a Cristo, junto con algunos de sus discípulos. En el momento crítico, en el momento decisivo de su ministerio. Cristo va a ser traicionado. Y nos encontramos, la Biblia nos narra el episodio de una manera muy especial. Está Cristo con algunos de sus discípulos y vienen buscándolo para arrestarlo. Él pregunta, versículo 4, 18:4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, qué dramático, ¿verdad? Vivir sabiendo que lo que te va a llegar es duro, que vas a sufrir. Sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Y es extraordinario cuando tú lees en el versículo 6 que dice, cuando les dijo, yo soy, ¿qué ocurre? Solamente con dos palabras de Cristo. Yo soy. Imaginaros el poder solamente ya de la voz de Cristo. Imaginaros en la creación. Yo soy. Y cuando Cristo dice yo soy, nos dice que los que estaban allí retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, tremendo el poder de Cristo. Yo soy. ¡Pah! Como una onda de poder y la gente cayó al suelo. Claro, ahí estaba Pedro. A mí me encanta Pedro. Me encanta Pedro porque es un tipo tremendamente impulsivo y me veo muy reflejado en él, en Pedro, el Pedrito este. ¿Qué tipo? Pedro estaba allí con Cristo. ¡Buah! Y estaba preparado. Pedro estaba preparado. Nos dice la Biblia que ¿qué llevaba? Una espada. El tipo llevaba una espada en el cinturón. Y yo me imagino que como habían estado escuchando durante tanto tiempo hablar a Cristo Jesús, diciendo, yo vengo aquí para instaurar ¿qué? El reino de Dios. El reino. Claro, cuando tú hablas de un reino, evidentemente lo primero que se te viene a la cabeza es poder. Y los discípulos, sabemos que en la Biblia en muchas ocasiones encontramos a los discípulos discutiendo, porque lo que buscaban ellos era poder. Y Pedro se encuentra aquí en este momento diciendo, ¡buah! Este es el momento. Y yo voy a ser el primero en iniciar el principio del poder. Así que Pedro saca la espada diciendo, yo vengo aquí, empiezo la guerra, y de la misma manera que los discípulos le habían pedido a Cristo, lo que tienes que hacer con todos estos desgraciados es mandar fuego del cielo y que se mueran. ¿Recordáis que pidieron eso de Cristo? Que se mueran, los matas a todos. Tremendos discípulos. Pedro estaba listo y yo imagino que por su mente debió pasar la idea de yo empiezo todo, Cristo lo acaba. Yo empiezo, Cristo lo continúa. Yo empiezo, aquí empezamos el reino de Dios en los cielos. Así que Pedro saca la espada. Hay un tipo por ahí cerca y dice, al primero que tenga cerca le meto un espadazo que le reviento, ¿qué? ¿La oreja? ¿Qué va, hombre? El tipo no estaba... Porque es que ni los toreros tienen tanta puntería. El tipo debió apuntar a la cabeza, reventarle a esto, lo mato. El otro debió tratar de esquivar. ¡Pam! La oreja al suelo. Y yo me imagino que Pedro debía estar, ¿sabes? Como cuando estás alterado, excitado, era casi imposible sostenerle, un tipo impulsivo que tenía sangre en sus venas. ¡Fua! Intenta matar a un tipo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Malco.
Qué curioso, porque normalmente Juan no es el individuo que da detalles. Juan es el enamorado de Cristo. Pero aquí nos da el detalle de que al tipo al que le cortan la oreja se llamaba Malco. Luego veremos por qué. Veremos por qué lo pone. Pero Pedro estaba listo, estaba preparado. Pedro estaba preparado para matar y morir por Cristo. Pedro estaba listo para matar y para morir por Cristo. Y el tipo saca la espada y le corta la oreja a Malco. Y posiblemente estaba esperando la reacción de Jesús. ¿Qué va a hacer Jesús? Se los va a cargar a todos. Va a hacer otra vez ¡pum! Una ola de poder, todos muertos. Pero Cristo nos sorprende siempre. Pero nos sorprende porque no hemos llegado a comprenderle. No hemos llegado a comprenderle correctamente. Así que Cristo se agacha, toma la oreja del suelo. Aquí todavía lo que tenemos en España es 3 en 1, ¿no? ¿Sigue siendo 3 en 1? Ah, no, eso es para quitar la... No, ¿cómo le llamáis el pegamento ese durísimo? Superglue, eso es inglés. Super pegamento. Le debió poner así un poquito en la oreja. Ahora, no os quedéis en el milagro de recomponer o recolocar la oreja. Que decís, wow, madre mía, es que ni un doctor lo hace tan deprisa, ¿no? Recolocar la oreja. No. Pensad en Pedro. Pedro estaba listo para matar y morir por Cristo. Y Pedro estaba convencido que ese era el momento por el que ellos se habían estado preparando con el maestro 3 años y medio gastados de su vida, habían dejado sus profesiones, se estaban preparando para algo grande y parece que llega el momento. ¡Ostras! Pero Jesús, macho, ¿qué pasa? Esto no es lo que yo esperaba. Dispuesto a matar y morir por Cristo. Y Cristo se agacha, toma la oreja, se la coloca a Malco y le dice a Pedro, date tranquilito. Date tranquilito, Pedro. Pareces un toro bravo, estate tranquilito. ¿Qué debió pasar por la mente de Pedro en ese momento? Es como cuando se te funde un fusible. Pedro, el que estaba dispuesto a matar y morir por Cristo, se encuentra descolocado, desubicado. ¿Qué he hecho yo durante estos 3 años? Y se llevan a Cristo, se lo llevan preso. Y la Biblia nos dice que hay solo 2 de los discípulos que le siguen para ver qué es lo que pasa con él. Uno era Juan y el otro, Pedro. Intentan seguir, intentan entrar. Juan tenía contactos. Y Juan consigue que Pedro entre dentro del atrio. Y nos dice en el versículo 15, seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, Juan. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera a la puerta esperando. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Pero Pedro, hace media hora, yo he hecho el recorrido que debió hacer Cristo hasta que le llevaron allí. Lo he hecho caminando, media hora, máximo 40 minutos, caminando. No más, no estamos hablando de meses, años, no, estamos hablando de minutos. Entre 30 y 40 minutos encontramos a un Pedro capaz de matar y morir por Cristo. Encontramos a un Pedro que niega a Cristo. En 40 minutos Pedro ha sido transformado, su mundo se ha venido abajo. ¿Qué voy a hacer yo ahora con mi vida? Tú eras uno de sus discípulos. No, no lo soy. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Pero uno de los siervos del sumo sacerdote, versículo 26, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja.
Por eso tenemos el nombre de Malco. En aquella época no había Facebook, no había Twitter, no había Internet, ¿vale? No había televisión, no había nada de todo eso. Así que Pedro posiblemente debió decir, yo voy a intentar colarme, nadie me va a conocer, mi foto no ha sido puesta en la red. Pero decidme que yo os diga una cosa. Yo amo a mi familia con locura. Si alguien le hace daño a un miembro de mi familia, yo no estoy diciendo que voy a vengarme, no digo eso, ¿vale? Yo le perdonaré y todo lo que queramos como cristianos, ¿de acuerdo? Yo le voy a perdonar. ¿Pero me voy a olvidar de su cara? ¿Os olvidaríais de la cara de alguien? O sea, ¿seríais incapaces de reconocer a alguien que ha hecho daño a un miembro de vuestra familia? No os olvidaríais de su cara. Por eso nos dice Malco. Resulta que el primo de Malco, o yo qué sé, era familia de Malco. Era familia, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. Le dijo, tú le cortaste la oreja a mi primo. ¿Cómo vas a negarlo? Sin embargo, Pedro, este no es el Pedro que nosotros conocemos. Pedro se había desubicado. ¿No te vi yo en el huerto con él? Yo estaba en el huerto y tú eres el que sacaste la espada, desgraciado. Casi le cortas la cabeza a mi primo. Le cortaste la oreja de milagro porque lo podrías haber matado. Yo te conozco, sé quién eres. ¿Cómo puedes negarlo? Negó Pedro otra vez. Y aquí no nos dice lo que Pedro respondió. Negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Dispuesto a matar y morir por Cristo. En media hora rechazó a Cristo. Y nos reímos a lo mejor de la situación de Pedro, ¿no? ¿Cómo puede haber Pedro, después de 3 años y medio, que lo niegue tan rápido? Muchachos, nosotros hacemos lo mismo. Pasamos años con el Maestro. Nos llega una prueba difícil. Al primero que echamos la culpa es a Cristo. Y si avanzamos un poquito en la historia, si vamos al capítulo 21, acompañadme en Juan 21, encontramos ahí la última pesca milagrosa. Y dejadme que yo vaya rápido, porque quiero acabar bien el tema hoy. Nos encontramos de nuevo a Pedro, a orillas del mar de Galilea, al mar de Tiberias. Yo estuve ahí sentado leyendo estos textos, imaginándome la escena. Estuve sentada allí y se me caían las lágrimas. Porque yo intento imaginarme a Pedro con otros 6, era un total de 7 discípulos, sentados. Posiblemente habían estado durante varios días diciendo ¿qué va a ser de nosotros? Cristo ya había resucitado, pero Pedro ya no era el mismo. Pedro había cambiado, ya no sentía igual. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? Lo he negado, le he fallado. Ni siquiera merezco ser su discípulo. Yo imagino a Pedro devanándose los sesos. A mí me ocurre muy a menudo cuando yo tengo que predicar sobre algo y tengo el texto aquí metido en la cabeza. No puedo dormir, a las 2 de la mañana, a 3 de la mañana me despierto, que se me va a fundir el cerebro. Y yo me imagino a Pedro dándole vueltas a la cabeza y diciendo, ¿y qué voy a hacer yo ahora con mi vida? Y por no pensar más, digo, si sigo pensando me vuelvo loco, me voy a pescar. Y lo encontramos en los primeros versículos, que está Pedro con los discípulos y dice, ¿sabéis? Yo tengo que hacer algo. Me voy a pescar. Así que deciden meterse en una barca. Y es hermoso el texto, dice. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y Pedro era un líder nato. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron pues, y entraron en una barca. Y aquella noche pescaron. ¿Qué pescaron? Nada. Y esa era su profesión. Pedro era un profesional de la pesca. Así que imaginaros a Pedro con los discípulos en la barca, con esas redes redondas llenas de plomos en los lados. Pesaban 1 tonelada, lanzando la red, ¡pau! Y una vez, y lanzando la red otra vez, y lanzando la red otra vez, y recogiendo, vacía. Toda una noche y no pescaron nada.
Y yo entiendo la frustración. Yo no sé si hay algún andaluz por aquí, yo espero que nadie se ofenda. Yo voy a contar una experiencia que me ocurrió en el sur de España, en Andalucía. Nosotros solíamos ir con mi padre, mi madre y mi hermano, nos íbamos a veranear al sur de España, cerca de Lepe. ¿Quién no ha oído hablar de Lepe? No vivíamos en Lepe, ¿eh? Vivíamos a unos 7 kilómetros. Yo conozco a los de Lepe y son buena gente. Veraneamos en un sitio llamado Cartaya y nos íbamos todo el verano a pescar a la orillita del mar. Claro, en la orillita del mar pescas con caña. Unas cañas miserables que eran pequeñitas, no había para más. Y nos poníamos ahí en la orilla. Y cuando tú intentas sacar un pez... ¿Cuántos habéis pescado? A ver, ¿alguien ha pescado? ¿A quién le gusta pescar? A mí me gusta pescar. Y en Estados Unidos he pescado como 4 o 5 veces. Dejadme que os diga, los peces son tontos allí. Porque antes de que caiga el gusano en el agua ya lo has enganchado. Parece que están esperando han sido educados para engancharse en el anzuelo. Así son los peces en América. Mi hija sacó un pez así con un gusanito miserable. Pero bueno, si tú pescas desde la orilla en España, que los peces son mucho más listos, ¿cuál es el tamaño más grande del pez que vas a sacar? Un pececillo. Pececillo. Es que los peces que nosotros sacábamos desde la orilla eran miserables, eran peces ridículos. Yo no sé si alguno del sur de España, a mí me encanta esa región, pero hay que reconocer una cosa. Son muy exagerados. ¿No les habéis oído nunca contar un chiste? Lo exageran, son graciosísimos, pero lo exageran todo, todo. Estábamos pescando un día, mi padre, mi madre, mi hermano, y estábamos pescando en la orilla del mar y apareció un tío caminando por la playa, ¿no? Chucu, 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 y se acercó hacia donde estábamos nosotros. Y claro, cuando te diriges a un tipo que está pescando, ¿qué es lo primero que le vas a preguntar? Claro, tú no le vas a decir, oye, ¿qué has comido hoy para desayunar? No, tú le preguntas de la pesca, siempre. Así que el tipo se acerca a nosotros y empezó a hablar de, ¿qué? Una vergüenza. Teníamos un cubo con 3 peces ridículos. ¿Qué tal la pesca? Bueno, vamos a sacar unos pececillos. El tipo empezó a hablar, los andaluces, echados para adelante, empezó a hablar con nosotros. No sé qué, no sé cuánto. Y yo tengo un barco. En español, ¿un barco qué es un barco? ¿Qué es un barco? Un barco es un barco. ¿O no? Si no, ¿qué dices? Barca, aleluya. Yo tengo un barco. Tengo un barco, mi barco. Os invito a pescar conmigo esta noche. Y yo 14 años, que había estado todo el día, llevamos 10 días allí pescando con cañita, ¿un barco? 14 años, y decía, madre mía, yo me subo ya al barco, me subo ya, a mí que me pongan ya en el barco. Yo estaba deseando, ¿no? Mi padre no estábamos convencidos. ¿Sabéis cómo le llamaban a este tipo? Yo no me acuerdo de su nombre, me acuerdo solamente de su apodo. Ergaceoza. Me acuerdo de su apodo, Ergaceoza. En español, el gaseosa. ¿Sabéis lo que es la gaseosa, no? Aquella marca que comprábamos cuando éramos pequeñitos, que era el único nombre para definir el agua con gas. Ergaceoza. Claro, ¿qué es lo que haces tú cuando... Imagínate que tienes una botella con agua con gas y la mueves y la abres de repente. ¿Qué pasa? Sí, pero ahora lo vamos a cerrar otra vez y lo vamos a mover otra vez. Y lo abres y ¿qué pasa? Pero lo cerramos, lo movemos y lo abrimos. ¿Qué pasa? Lo cierro, lo muevo, lo abro. El gaseosa. Así que quedaros con el nombre, el gaseosa. Yo tengo un barco. Os invito a pescar conmigo con el barco. Bueno, mi padre hablando con él 10, 15 minutos, no estaba convencido. Finalmente dice mi padre, está bien, iremos contigo a pescar esta noche. 14 años, con el deseo de ir a pescar en un barco.
Eran sobre las 4 o 5 de la tarde más o menos y íbamos a ir con él, nos íbamos a ver con él cerca de medianoche. ¿Sabéis lo que es que el tiempo es relativo? ¿Habéis oído hablar de la relatividad del tiempo? El tiempo es relativo dependiendo de qué. ¿De cómo pasa? No. De cómo lo percibo. Y en aquel momento para mí el tiempo era relativo, completamente, porque un segundo era esto. Os voy a definir un segundo. ¡Po! ¡Po! Un segundo. Era como que el tiempo no pasaba, que no pasaba. Yo tenía ganas de que llegase medianoche para meterme en el barco y pescar en el barco. Así que llegó el momento, íbamos a ir los 4 y a la puerta de salir ya para ir a vernos con el gaseosa, mi madre. ¿Sabéis qué? No voy. No, pero mamá, ¿qué dices? Nah. No, mira, me quedo, estoy cansada, me quedo en casa, no, disfrutad y cuando volváis me contáis todo. Yo, pero mamá, vente con nosotros. No, de verdad, estoy muy cansada. Si una madre dice que no, es que no. No le insistáis porque es que no. No la vais a convencer. ¿Me oís, jóvenes? Hijas. Si la madre dice no, ya puede venir el padre y quien quiera. Es no. No. Así que mi madre se quedó en casa. Nos fuimos un poquito tristes. A mí nos gusta estar todos juntos, ¿no? Llegamos allí todos excitados, ¿no? El gaseosa estaba allí esperándonos en el puerto y es como cuando el cuerpo de un individuo se hace invisible y miras a través de él porque no es eso lo que te interesa. Yo estaba buscando, ¿qué estaba buscando yo? El barco. Así que empiezo a mirar. Digo, oye, ¿aquí no hay ningún barco? Le pregunto, oye, ¿y el barco? Y dice, no, es esto de aquí. Señala una barquita miserable, ridícula. Y somos españoles, ¿eh? En las venas tenemos sangre, no llevamos horchata. La horchata está muy rica, ¿eh? Pero no es para las venas. En las venas tú llevas sangre. ¿Sabes cuando te enfadas, que te ponen las venas de aquí hinchadas? Y dices, si le voy a saltar al cuello, lo voy a morder. Pero eso no es un barco. Ese es mi barco. Sur de España, exageraos. Al menos yo estaba mirando la barquita esa miserable y digo, al menos habrá un motor. ¿Sabéis esos motorcitos pequeños que al menos te llevan de un sitio para otro? Oye, ¿no había motor? Digo, ¿no tiene motor? Y dice, no. Digo, ¿cómo vamos a ir? Dice, remando. ¿Vamos a remar? Digo, pero tío. ¿Y quién va a remar? Dice, tu hermano y tú, para eso habéis venido. Mi padre pastor, nosotros ya bautizados, pero a ese tío lo habríamos ahogado. Ergaceoza. Pero, ¿sabes? Empezamos a decir, tú pones en la balanza, ¿no? Y dices, desgraciado, ergaceoza, con su barquita, los peces grandes. Bueno, al menos vamos a pescar peces grandes. Así que nos metimos en la barquita esa miserable de mi hermano y yo remando. Nos dimos una paliza. ¿Sabéis cuando has hecho tanto ejercicio? Los brazos son piedras, ya no puedes moverlos. Te quedas así un rato. Te toca remar a ti. Remamos hasta que pusimos todo, porque era una red en línea. Remamos yo no sé cuántos kilómetros de red tenía el tío ese. Cuando ya la terminamos de colocar la red, nos dice, no, ahora viene lo divertido. Tenéis que agarrad fuerte el cabo de la soga de la red y en cuanto se enganche un pez lo notaréis. Oye, mi hermano, el mayor, ya lo conocéis, David. Yo primero. Así que mi hermano engancha la red, agarra así. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. En el mar, aunque sea verano, por la noche hace frío. La mano empezaba como a teñirse color azul. Me dice, Jonathan, macho, te toca a ti. Así que digo, voy a anotar yo primero, engancho el cabo de la red, 5 minutos, 10 minutos. Los desgraciados de los peces no venían. Nos pasamos la noche entera ahí tiritando de frío para no pescar nada.
Nos volvimos a la playa. Yo al gaseosa ese no lo volví a ver nunca más, menos mal. Pero claro, volvimos a casa y estábamos desesperados. Yo estaba tan enfadado. Entramos por la puerta de casa y mi madre se había dado una ducha. Está fresquita. Un olor rico, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera pregunta que hizo mi madre? ¿Dónde están los peces? Oh. No me hables de eso. Yo entiendo un poco, porque la situación no es la misma. Yo no tenía ninguna necesidad. Era simplemente el placer de poder conseguir pescar un pez grande que no lo había hecho en mi vida. Pero es que imaginaros a Pedro frustrado. Su vida se había caído al suelo, pero de la noche a la mañana, en un minuto. Voy a hacer algo que sé hacer. Y no tienes ni siquiera éxito en eso tampoco. ¡Qué desgracia! Y nos dice que se habían tirado toda la noche intentando pescar sin pescar nada, frustrados los 7 en esa barca, y cuando ya iba amaneciendo, el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Es hermoso. Yo me imagino a Cristo ahí de pie en la playa mirándolos. Con una sonrisa triste. Si es que se puede tener una sonrisa triste, pero con una sonrisa triste mirándoles y diciendo, pero qué tipos, macho. Han pasado 3 años y medio conmigo y todavía no se han enterado. Y desde la playa les lanza una pregunta. Les dice, hijitos. Y a mí me encanta porque en la Biblia hay humor. Hay humor en la Biblia. Cuando leéis la Biblia, intentad descubrir el lado gracioso, el lado humorístico. Yo os aseguro que Jesús, era súper simpático. Era un tipo que tenía que ponerte la sonrisa en la boca permanentemente. No era un pastor de estos amargaos, que cuando te hablan te amargan la vida. No, era un tipo simpático. Era un hombre agradable que lanzaba fuertes verdades y te dejaba feliz. Les pregunta desde la orilla, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y a mí me recuerda un poco la pregunta de mi madre, ¿no? ¿Los peces? ¿Tenéis algo de comer? Y este es el humor de Cristo, porque Cristo es Cristo y Cristo lo sabe todo, ¿o no? ¿Sabía Cristo que se habían tirado toda la noche lanzando la red o no? ¿Sabía Cristo que habían estado intentando pescar durante toda la noche o no? Claro que lo sabía. ¿Sabía que no habían sacado ni un pez o no? Claro que lo sabía. Y sin embargo les pregunta, ¿tenéis algo de comer? Es que a mí me habría encantado pasear con él y haberle escuchado y haber descubierto su carácter junto a él. ¿Tenéis algo de comer? ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos? Normalmente, cuando tú hablas con un pescador, él te va a responder dándote una explicación. Siempre hay una explicación. ¿Qué, pican? No pican mucho. Es por la mañana, no había muchos peces, no tiene nada. Y siempre das una explicación. Yo he sido pescador. Das una explicación. ¿Hay alguna explicación en su respuesta? Cuando Cristo les dice, ¿tenéis algo de comer? ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? Pero es un no, no es un no. Si lo miráis en la Biblia, es con exclamaciones. No es un no. ¿Tenéis algo de comer? No. ¿Tenéis algo de comer? ¡No! Es la frustración interna. ¿Tenéis algo de comer? ¡No! Como cuando mi madre preguntó, ¿y los peces? ¡No me hables! Frustrados. ¿Tenéis algo de comer? ¡No! Y aquí lanza una frase que es espectacular. Cristo les dice a los discípulos que están en la barca, que se habían tirado toda la noche intentando pescar, toda la noche no habían sacado ni un solo pez. Y Cristo les dice, echad
la red a la derecha de la barca y hallaréis. Madre mía. Ahora, imagínate que eres tú o que soy yo el que está en la barca en ese momento. Si hay un tipo en la orilla del mar, te has tirado toda la noche intentando pescar. Has estado lanzando la red toda la noche. Y cuando ya se te está acabando la energía y las ganas, llega un tipo desde la playa, porque nos dice que ellos no sabían que era Cristo. Un tipo desde la orilla te dice, escucha, échala a la derecha. Échala a la derecha. ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir, ¿tú te piensas que yo soy tonto o qué? Que me he tirado toda la noche pescando y he tirado la red para adelante, la he tirado para el frente, la he tirado para atrás, la he lanzado a la izquierda, en oblicuo. ¿Y me he olvidado de la derecha? ¿Te piensas que yo soy tonto que he tirado la red 40 veces a la derecha y no hay peces? Esa habría sido nuestra respuesta. No hay peces. Pero ¿sabéis una cosa? Cuando Cristo habla, es posible que a lo mejor tú no lo reconoces en ese momento, pero cuando Cristo habla, tú obedeces. Echa la red a la derecha. Y Cristo nos está diciendo, es posible que os habéis pasado toda la noche intentando pescar. Es posible que hayáis intentado hacer el ministerio por el que yo os he llamado. Habéis intentado hacerlo y habéis pasado horas y horas y horas y no habéis tenido ningún éxito. Pero yo te digo, no te desanimes. Echa la red una vez más. Y en Cristo Jesús encontraréis siempre esa misma frase. Échala siempre una vez más. Nunca te rindas, nunca te des por vencido. Echa tu red una vez más. Pero esta vez lo vas a hacer de una manera distinta. Porque muchas veces nosotros trabajamos con nuestros propios esfuerzos, creyendo que nosotros podemos hacer lo que nos propongamos. ¡Mentira! Por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada. Y Cristo está diciendo, Elena White y otros comentaristas dicen que Cristo estaba colocado en ese momento en la orilla de la playa, estaba colocado exactamente a la derecha de la barca. Cristo les está diciendo, echadla una vez más, echa la red una vez más, pero esta vez donde yo me encuentro. Esta vez echa la red donde yo me encuentro. No gastes tus energías intentando hacer lo que tú quieres hacer. Haz mi trabajo. Trabaja conmigo. Y si trabajas con Cristo Jesús, tendrás resultados. Y nos dice la Biblia que echaron la red. Es increíble. Ni respondieron, ni se molestaron, ni se enfadaron. En cuanto Cristo les dijo, echad la red una vez más, la echaron. Y nos dice que sacaron la red y casi no podían subirla dentro de la barca porque estaba llena de peces. Y otra vez Juan nos da un detalle, que normalmente los detalles numéricos son de Mateo. Mateo es el de los números. Pero aquí es Juan. Y Juan nos dice que sacaron ¿cuántos peces? 153. Es curioso, que te pones a contarlos. Debió ser tan exagerado el número de peces que sacaron de una sola vez que decidieron contarlos. Y Juan debía estar allí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 153. ¿Y por qué 153? Se cree que en aquella época en el mar de Galilea había nada más y nada menos que 153 tipos distintos de pez. El último milagro, la última pesca milagrosa, nos estaba mandando un mensaje tanto a judíos como a gentiles. La palabra de Dios tiene que ser predicada a todo el mundo. Y en el reino de Dios hay sitio para todos. Da igual si tú eres español o eres rumano o eres hispano de México o eres hispano de Argentina. Yo sé que hay muchos aquí en España o de Perú o si eres francés o portugués o italiano. Es igual. Es igual. La red del Evangelio es para todos. Y nosotros deberíamos ser capaces de convivir juntos.
Ese es el poder del Evangelio. Pero este no es el último milagro. Sinceramente, ni siquiera es el milagro más espectacular. El milagro más espectacular es el que sucede después, que a mí me gustaría que os lo grabaseis en vuestros corazones. Hemos empezado con Pedro. Pedro dispuesto a matar y morir. Y nos dice la Biblia que después de haberse sentado juntos, Cristo había preparado fuego, les había preparado comida ya les había preparado comida. Se sientan, comen junto a Cristo. No nos dice que haya ninguna conversación mientras están comiendo, pero nos dice en el versículo 15 del capítulo 21, justo después de todo ese suceso, de la frustración de la noche, de Pedro haberse sentido desorientado. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? Ya no sé lo que voy a hacer. Voy a volver a hacer lo que yo siempre hice, ser pescador, pero ni siquiera en eso. Cristo tiene preparado un milagro. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle una segunda vez, y mi pregunta ¿es que Cristo acaso necesitaba la confirmación de que Pedro le amaba? ¿Acaso Cristo necesitaba que Pedro repitiese que le amaba? ¿Acaso Cristo no sabía ya profundamente que Pedro se había enamorado de Cristo desde el primer día? ¿Acaso Cristo no lo sabía? ¡Claro que lo sabía! Y le pregunta una vez: ¿me quieres más que a estos? Pedro le dice: Señor, aunque estoy hundido, aunque estoy humillado, aunque te he fallado, aunque no soy digno, tú sabes que te quiero. Cristo le dice: apacienta mis corderos. Pero le pregunta una segunda vez, volvió a decirle la segunda vez y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por segunda vez, como si Cristo necesite que le repitamos y le repitamos. Y yo hasta cierto punto puedo entender, porque yo necesito escuchar de mi mujer, de mis hijas: papá, te quiero. Es hermoso, la confirmación. Pero Cristo lo sabía ya. Pero le pregunta una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y yo he oído muchos sermones que hablan de que si Cristo utiliza el verbo de una manera y el verbo de otra, está bien, ¿no? Yo no digo que esté mal eso. Pero muchachos, ese no es el mensaje principal de estas preguntas. Le pregunta por segunda vez y le pregunta una tercera vez. Por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y yo os pregunto, ¿por qué le pregunta Jesús a Pedro 3 veces? ¿Recordáis cómo hemos empezado? Pedro había negado a Cristo 3 veces. 3 veces Pedro había fallado a Cristo. Y Cristo no está interesado en si tú le has fallado o no. En lo que Cristo está interesado es en recuperarte. En lo que Cristo está interesado es en restituirte. Es en que vuelvas a confiar en que tienes en Cristo una segunda oportunidad. Y no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas veces le hayas fallado, no importa cuántas veces le hayas negado. Pedro fue 3 veces. Cristo 3 veces le confirmó: 3 veces me niegas, 3 veces te confirmo. ¿Me quieres? Sí. ¿Me quieres? Sí. ¿Me quieres? Sí. Pes y ponte a pescar hombres para el reino de los cielos. Si alguna vez has fallado a Cristo, si alguna vez has caído, no te preocupes. Cristo te va a encontrar. En el momento apropiado de tu vida, Cristo te va a encontrar. Y cuando estés preparado para el cambio, tocará tu corazón y te preguntará: Juan, Antonio, Felipe, ¿me quieres? Sí. Pes
y pesca hombres. Que Dios os bendiga y ponga en su corazón su amor que es eterno. Amén.